Antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban, comenten, den like y compartan este contenido para que podamos llegar a más personas. Esto es La Senda de Hermes y hoy tenemos como invitado a Víctor Sánchez, coordinador jurídico del Congreso del Estado de Jalisco. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues estoy súper bien, feliz y encantado de tocar el tema del día de hoy, el cual es pluralidad. Pluralidad que yo creo que es uno de los temas más importantes para la sociedad civil y para las comunidades en la cuestión orgánica para que se pueda ejercer una democracia plena. Maestro, ¿qué es la pluralidad? Bueno, la pluralidad tiene muchas formas de definirla. Podemos decir pues, de manera sociológica, filosófica o hasta política, ¿no? Que creo que es lo importante. Primero entender de dónde viene, de dónde venimos los mexicanos, ¿no? Tenemos raíces históricas, tenemos esta conjunción de razas y no nada más eso, los pueblos originarios en México eran muchísimos. Y obviamente con esta fusión que se hizo con la cultura española, más aparte quienes han emigrado a México, pues nos hace un país con muchísima, no solamente pluralidad, sino diversidad. La diversidad social. Así es. Entonces, a partir de esas raíces históricas debemos entender que hay una diversidad de personas, de pueblos, de orígenes, y eso también nos lleva a tener una democracia, si bien no perfecta, pero sí perfectible, y en ese sentido también diversas formas de pensar, diversas ideologías, y por supuesto que nuestra misma Constitución plantea o prevé esta diversidad de opiniones y de pensamientos y de formas de vivir que se traduce en una pluralidad, podemos llamarlo también política. Y esta pluralidad política, ¿qué es exactamente o a qué nos referimos cuando hablamos en la política de la pluralidad? Bueno, pues precisamente si hay formas diferentes de pensar también, no solamente se va a traducir en formas de pensar, sino de participar en la política y, por supuesto, de pensar diferente para poder gobernar diferente. Nuestra nueva Constitución plantea la posibilidad de participar de diversas maneras en partidos políticos, agrupaciones políticas, asociaciones, noveno constitucional, 41 constitucional, que establece y en el 34 la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan agruparse, ya sea por corrientes de pensamiento, ya sea en partidos políticos, en agrupaciones, en asociaciones o incluso participar individualmente sin partidos políticos. Pero lo importante es que esa participación política está sustentada en esta pluralidad y en estas formas diferentes de pensar y de participación, que nos lleva precisamente a participar en elecciones, a que los cargos también, incluso lo vemos, puedan haber una representación. Viene incluso desde la reforma en los finales del 70, en donde se dio la posibilidad de que pudieran, lo que es la representación proporcional o lo que conocemos como diputados plurinominales, que permiten, aunque no se ganen distritos o elecciones en un distrito o en un cabildo, la posibilidad de que pueda haber representación de aquellas minorías que tuvieron un voto representativo, un número de votos representativos. O sea, hacer que las personas se sientan identificadas y a su vez también crear un contrapeso de los poderes fácticos. Sí, efectivamente, lo que se va buscando es que quienes tienen mayorías no sean mayorías absolutas, sino que esas mayorías tengan contrapesos en la Cámara, en el Congreso de la Unión y en las cámaras locales, las cámaras de diputados locales. También los municipios, en muchos de esos municipios tienen la posibilidad de que quienes no ganaron la elección también tengan representación como primeras minorías o representación importante en los cabildos. Entonces, esto permite que haya contrapesos dentro de las mismas instituciones donde se gobierna y que tengan voz, ¿no? Incluso ahora vemos, por ejemplo, exactamente la paridad de las mujeres, que es una tendencia del país, ya una obligatoriedad, pero también, por ejemplo, vemos los pueblos originarios que también tienen representación en las instituciones de gobierno y en los órganos de elección, precisamente para que puedan también no nada más ser escuchados, sino que también puedan en determinado momento tomarse en cuenta su problemática, su agenda, lo que ellos, sus inquietudes y pueda también gobernarse para esas minorías, también podemos llamarles. Que no se han olvidado, vaya, o sea, realmente vemos que a veces cuando hay un grupo selecto, pues se olvida de estos.
Pero nosotros en México y en el mundo, en la política, ¿cómo podemos generar una pluralidad? ¿Cómo podemos alcanzar que esto suceda? Primer tema, hay que posibilitar esta situación desde las leyes, la oportunidad de la participación no solamente de mayorías hegemónicas, sino de minorías. Primero, dando la posibilidad de que se puedan agrupar. En la libertad de asociación, que en México está consagrada en el 8 constitucional, pues es un derecho humano. Y no nada más eso, la libertad de expresión, sexto constitucional, que acaba de ser precisamente el Día de la Libertad de Prensa, que es el 7 de junio, que va a ser en estos días, y el artículo 7 constitucional en México, que en otros países también está garantizado en tratados internacionales, es el derecho humano a la libertad de escribir lo que se piensa. Y en ese sentido, bueno, pues la posibilidad de votar y ser votado y agruparse no nada más como sociedad civil, sino también como partidos políticos. Y otra forma de la representación, que una vez que haya elecciones, se permita que, que no solamente los que ganaron de manera absoluta tengan todos los cargos de representación, sino también exista la posibilidad de que las minorías tengan la posibilidad de ser representadas. Porque esas minorías, por ejemplo, vamos a decir, un partido político gana todos los distritos, los 300 distritos en el país, pero, por ejemplo, la segunda fuerza en todo el país le cuentas los votos y son muchísimos votos, pueden ser también millones de votos. Y en ese sentido también debe de garantizarle espacios donde puedan no nada más expresarse, sino también en algún momento poder llevar adelante su agenda de todas esas miles de ciudadanos que representan. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Pues la democracia es el único camino para poder tener representación en una pluralidad y la posibilidad de que pueda converger no solamente las mayorías, ¿no?, sino también minorías o las otras representaciones, ¿no?, de ciudadanos y de personas y de corrientes ideológicas. Pues vaya, finalmente el tema democrático es sumamente importante porque esto nos da la capacidad de hacer que los votos de esas personas que participaron realmente y aunque no hayan ganado, empiecen a generar una escucha de esa voz. Porque si no son escuchados, pues van a ser relegados y van a ser en el olvido. Por eso, pues yo creo que existe la pluralidad para hacer valer el sentimiento de esas personas, como usted menciona, que son minorías y que necesitan ser escuchadas para abocar a la integridad de ellos mismos. Pues no solamente es la integridad, son también hacer valer sus derechos, hacer valer los derechos humanos que también tienen. Porque, por ejemplo, si las mayorías solamente van a ganar para ellos, entonces todas las minorías, donde queda el derecho humano a la vivienda, el derecho humano a la educación, y pasa en muchos lugares donde los gobernantes o las mayorías están gobernando y no hay democracia, entonces a las minorías pues les violan sus derechos humanos en todos los sentidos. ¿Qué puede pasar si un gobierno, bueno, si un partido solamente gobierna o gana todas las elecciones de un país? ¿Qué puede pasar exactamente si gana absolutamente todo? Pues ya pasó, ¿no? En México tuvimos 70 años de un partido que era, como se definió en alguna ocasión, como una democracia perfecta, ¿no? Pues tan perfecta, porque hubo un momento en que se acabó. Pero ¿qué pasó? Pues lo único que pasa es que hay más desigualdad, se gobierna para una clase política y es una especie de oligarquía. Entonces, la verdad es que en ningún país conviene que un solo partido sea hegemónico. Conviene que en las democracias haya participación y se garantice esa participación, pero además el ejercicio de poder. Por ejemplo, México, ¿a dónde tendría que avanzar ahora? Pues a un gobierno de coalición, sobre todo para acotar el presidencialismo y acotar los gobiernos de los estados, los ejecutivos. Nosotros desafortunadamente como país traemos dos, y me vuelvo otra vez a apoyar en lo que es los antecedentes históricos, porque en los antecedentes históricos tenemos nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Una de las debilidades que yo analizo que tenemos como país es un presidencialismo muy fuerte y lo traemos desde el lado de la monarquía, como los reyes españoles, y lo traemos también con las propias monarquías en los pueblos originarios. Entonces, el legislativo no ha podido ser el contrapeso que en la Constitución se estableció como división de poderes y el Poder Judicial igual. Entonces, vemos a un presidente muy poderoso interviniendo en los demás poderes y eso son malas noticias para
fortalecer la democracia y fortalecer la división de poderes y fortalecer las instituciones. Entonces, eso no son buenas noticias. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer esto? Pues fortaleciendo la división de poderes, fortaleciendo la participación de los ciudadanos y fortaleciendo que haya una pluralidad, pero que se convierta esa pluralidad no nada más en la participación política, sino esa participación en haciendo efectivos la democracia y haciendo efectivo también el ejercicio de gobierno donde se pueda trabajar para todos y sobre todo trabajando en la desigualdad, combatiendo la desigualdad. ¿Es peligroso si Morena gana en todas las elecciones? Sí, claro, pues lo que estamos viviendo a nivel país, yo ahorita ya prácticamente, precisamente cuando venía yo en camino para acá, veía cuánto ha avanzado Morena, ¿no? Solo en el país ya, por ejemplo, gobierna ahorita el 68% aproximadamente de la población y ya solo estados que gobiernan otros partidos son el PRI gobierna 2, Movimiento Ciudadano gobierna 2, el PAN gobierna 3 y hay el verde, ¿no? Que gobierna, y el PES, ¿no? El PES que parece que también es Morena, Morelos y San Luis Potosí, todo lo demás ya lo gobierna Morena. Eso para mí es vivir lo que vivimos en su tiempo con el PRI. Lo que ha cambiado es el discurso, pero las formas son las mismas. Ahora lo que vemos, por ejemplo, es un presidente que dice que se acabó el dedazo, pero el dedazo es él, al final de cuentas, aunque venga una encuesta, esas formas diferentes de tratar de distraer la opinión pública o de distraerla, porque la verdad ahorita el presidente sigue gozando de popularidad por una serie de factores, pero la forma de gobernar es muy parecida a la del PRI. Populista, mediática y de mucha manipulación de la opinión pública de las personas, de los medios públicos. Yo recuerdo, por ejemplo, algún presidente que dijo, no, ahora, creo que fue cuando eligieron a Salinas, ¿no? Hicieron una serie de giras supuestamente con los precandidatos o los candidatos de aquel tiempo y al final pues fue Salinas, pero no porque lo haya aclamado los sectores del PRI y hoy, no, es Morena, pero al final de cuentas es, y todo el mundo sabe que es él. Entonces los discursos cambian, pero las formas de disfrutar son las mismas. ¿De acuerdo? Estamos volviendo a vivir una época de PRI, nada más colorado con un color guinda. Que vaya, finalmente es cómo nos han arrastrado a vivirlo de esa manera. En este caso, y tengo que hacer una pregunta muy importante para saber su opinión. ¿Qué prefiere? ¿Una buena dictadura o una mala democracia? Pues mil veces una mala democracia. Pero yo creo que todos como ciudadanos, y como un joven que sigo siendo soñador, porque todavía me acuerdo como toda la vida cuando fui candidato al Consejo Penal Universitario, cuando formé el sindicato disidente en la Fiscalía, cuando no había más que sindicatos únicos, siempre soy alguien que cree que las cosas tienen que cambiar y aunque digamos pues es una mala democracia, porque México sigue siendo una mala democracia manipulada por muchos grupos de interés, grupos fácticos, etcétera, incluso por cúpulas partidistas, pero de eso a una aparente dictadura, no hay dictaduras buenas, ni una dictadura volteamos por donde volteamos, vemos Venezuela en qué sentido va, Cuba, por ejemplo, es un desastre, y lo digo con el dolor de mi corazón porque yo mi primer concurso de oratoria lo gané defendiendo a Cuba, ¿no? Y a Fidel Castro. Hoy no lo haría ni en sueños, ¿no? Porque efectivamente creo que se equivocaron y que volvieron a hacer lo que tanto criticaban. Entonces, la democracia de nosotros sí tiene muchas debilidades, tiene muchas imperfecciones, pero mientras seamos como mexicanos que tenemos ganas y tenemos la esperanza de que esto cambie, mientras no bajemos los brazos y vamos luchando, la democracia va a ir avanzando poco a poco. Maestro, ¿cómo es que caben las inteligencias artificiales en la pluralidad de la política? Bueno, el desarrollo tecnológico, y esa pregunta, anterior también tenía una entrevista y era igual el temor que hay hoy de la inteligencia artificial. La tecnología y todos los avances tecnológicos han sido para bien del ser humano. Yo no creo que hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino al contrario, son herramientas que van a ayudar. El Internet, por ejemplo, vino a revolucionar incluso a los medios de comunicación, que los medios de comunicación estaban muy cooptados, muchos de nosotros para que nos abrieran la puerta en algún medio de comunicación, la televisión, la radio, era muy difícil. Y ahora que están esos medios, podemos ir alternativos como YouTube, etcétera, las redes sociales, etcétera, nos han permitido que sean ventanas y plataformas para muchísimas personas de todos los medios, nada más para el tema político, sino precisamente también cultural, económico, social, etcétera. Y incluso ha permitido que algunos tengan
su fuente de ingresos. Entonces, para mí la inteligencia artificial es una gran oportunidad para que la gente se prepare, aproveche esa coyuntura para salir adelante, ¿no? Y incluso para potencializar muchas cosas. Entonces, en ese sentido, la pluralidad política, perdón, la pluralidad yo la veo como esa diversidad que hay en la democracia, que debe haber en la democracia, que pensamos muchos diferentes, pero al final tenemos fines también comunes, la igualdad, mejorar el respeto a los derechos humanos, etcétera, mejorar las instituciones, ¿no? Como abogado y alguien que ha estado muy como servidor público ya de 29 años casi, soy un convencido de que las instituciones deben de fortalecerse, y lo digo con esa claridad. Hoy el Internet no es nuestro enemigo. Nuestra gran amenaza en el país es el crimen organizado, y desafortunadamente, claro, ha crecido porque los gobiernos lo han dejado, y entonces el crimen organizado sigue creciendo y ha debilitado las instituciones. Entonces las instituciones necesitan volverse a fortalecer, dar una sacudida como país, pero eso no significa que puede ocurrir también lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador, que ante la tentación de la debilidad de las instituciones, por ejemplo, de la seguridad, surja un populista con corte aparentemente democrático y termina siendo una dictadura. Ahorita, por ejemplo, Bukele lo venden como no, ha metido en control a todas las pandillas, cuidado, hay muchas violaciones a los derechos humanos. Y para él esto es una coyuntura y una plataforma y una forma de engañar a la gente para decir que va a controlar la seguridad y se pueda perpetuar en el poder. Y sin embargo, por ejemplo, hay que ver la economía, por ejemplo, las criptomonedas. Para mí las criptomonedas es una especie de fraude piramidal. Hay que tener cuidado, y hay expertos que lo han dicho. Entonces, en algún momento, y doy nada más 2 ejemplos de las que está valiendo Nayib Bukele para aparentemente hacerse popular. Y cuidado, porque puede terminar convirtiéndose en el próximo dictador de Latinoamérica, aunque se vista muy moderno y tenga este discurso muy cambiado. Cuidado, detrás de esa oveja hay un lobo rapaz. Listo. La pluralidad como un agente de bienestar social se da más en la izquierda o en la derecha. Yo la pluralidad la veo como donde puede desarrollarse realmente en la democracia, ¿no? En la medida en que desarrollamos la democracia que es respetar la voluntad de las personas, y allí precisamente en su forma de pensar, que es diversa, y en ese sentido hay que fortalecer cómo va a ser esa participación, cómo se va a gobernar, donde aceptemos la diversidad de pensamiento de todo mundo y de intereses y demás. Y en ese sentido, más allá de derecha o de izquierda, porque ha habido tanto en la derecha como en la izquierda, ha habido dictaduras, ¿no? Y entonces la dictadura es lo contrario completamente a poder aceptar que pueda haber pluralidades, ¿no? Porque allí se impone una sola forma de pensar, y la justificación puede ser cualquiera, ¿no? Lo estamos viendo ahorita en El Salvador y en muchas partes. En El Salvador, sobre todo, que es la seguridad, ¿no? Este discurso mediático donde se dice vamos a poner un control a las pandillas. No hay, y no por eso quiere decir que yo esté a favor de eso, ¿no? Yo traigo mucha experiencia en el tema policial y de procuración de justicia, pues 18 años en la procuración de justicia, conozco las debilidades de las instituciones, etcétera, pero creo que no es la forma. O sea, incluso tampoco coincido con políticos que a veces dicen los derechos humanos no son para los delincuentes, también los delincuentes tienen derechos humanos, porque ese es el primer principio para poder imponer dictaduras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y en la derecha también hay dictaduras de derecha y ha habido dictaduras de izquierda. Los discursos pueden ser los diferentes, pero al final puede terminar de la misma forma, imponiendo ideologías, imponiendo supremacías que son muy peligrosas. El mismo presidente hoy tiene muchos discursos de dictaduras disfrazadas, cuando critica a otros poderes, cuando no hay una autocrítica, cuando no reconoce los errores que están cometiendo muchas de las personas que están en su gobierno. Y hay muchísimas. Por ejemplo, ese tema del militarismo. ¿Cuánto tiempo él como candidato criticó el militarismo en México? Y ha sido el presidente que más militares tiene en las calles. Incluso ahorita con este problema que se precisó que en Tamaulipas, posible ejecución extrajudicial de varios civiles por el ejército, surgió que se duplicó de un tiempo para acá, en ese sexenio, las quejas contra militares. Entonces, y tiene, pues, nada más la Guardia Nacional, por ejemplo, él la consolidó con un corte aparentemente militar, o sea,
por ejemplo, quienes no eran militares, los policías federales, la Policía Federal la metió a la Guardia Nacional y le puso mandos militares. Y aun cuando en la Constitución, porque hubo discusión y todo, se previó que el mando fuera un civil, se aferró y la quiso pasar a la Secretaría de Defensa Nacional. No se pasó porque la Suprema Corte se lo impidió. Entonces, y si usted, en la mañanera le pregunta a alguien, él va a decir que no, que el pueblo, o sea, pues es una especie de tío loco, o sea, trae su rollo mediático y desafortunadamente mucha gente le cree por el tema del populismo, ¿no? Yo tampoco no estoy en contra de que le den dinero a la gente, lo que estoy en contra es que se le dé a gente que no necesita, por ejemplo. Entonces, pues hay una manipulación terrible y hay un populismo y con el tiempo, yo cuando veo que aparentemente sale muy popular y toda la cuestión, también eso también se puede construir y también se puede manipular. Pues me sorprende que haya gente que le crea, pero al tiempo, cuando pasa el tiempo, nos va a pasar igual. Salinas también era un hombre aparentemente muy popular y ya sabemos todo lo que pasó y hubo otros muy populares, pero eso no quiere decir que estén gobernando bien. Maestro, yo sé que trae ahorita muchos temas en agenda, algo que nos quiera compartir de lo que está haciendo actualmente. Bueno, cuando hablamos precisamente de participación, de pluralidad, de fortalecer la democracia, pues hablamos de derechos humanos y hablamos de cultura de paz. Y eso estamos haciendo nosotros, trabajar con los ciudadanos, formar ciudadanos en el tema de cultura de paz. La violencia está muy compleja. Entonces, uno de los problemas que nos está quejando, dentro de otros, es precisamente la violencia. Y la violencia está llegando a estos niveles, sí, claro, por la falta de eficaz gobierno eficaz, pero también de que los ciudadanos no estamos participando lo suficiente. Por eso nosotros nos hemos dado la tarea de capacitar ciudadanos, capacitarlos como gestores de paz, para que desde su primer comunidad, que puede ser la familia, o donde vivan, su colonia, su barrio, su trabajo, la escuela, estén empezando a replicar y trabajar con acciones por la paz. Eso estamos haciendo, y no en temas que parezcan teóricos, ¿no? Los ejercicios por la paz, la cultura de paz implica cambio de actitudes, de valores, de acciones permanentes por la paz, y eso implica un cambio de actitud de todas las personas, y primero de manera individual y poco a poco de manera colectiva, que ayude precisamente a, con pequeños ejercicios, fortalecer la seguridad ciudadana, la paz, prevenir la violencia, disminuir los conflictos, etc. Con esto podemos concluir que la pluralidad es el camino hacia la paz, porque finalmente eso nos va a dar el parteaguas a que esas minorías o esos grupos que en su momento no son escuchados empiecen a ser visualizados y empiecen a darse a reconocer, para respetarlos, para representarlos y para hacer algo por ellos. Es lo que yo puedo concluir de sus palabras, maestro. Y estoy de acuerdo completamente. La verdad es que no concibo otra forma de democracia si no hay pluralidad. La democracia por sí misma, su esencia es la pluralidad. ¿Sí? Y cuando se empieza a vejar o se empieza a coartar esas libertades y esos derechos y a no ver la pluralidad, cuando empieza a haber hegemonía por algún grupo sobre otro y a no permitirle ejercer sus derechos, ahí empieza la democracia a debilitarse. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Sea hoy un color guinda, el día de mañana un color verde, no importa el tema de los colores, lo que importa es estar muy analíticos todos para ver qué está pasando en nuestro entorno y primero participar. Eso es nuestro primer problema. O sea, en las elecciones no participan la mayoría. Entonces, claro que el camino para la paz es la pluralidad y fortalecer nuestra democracia. Muchísimas gracias por habernos visitado, muchísimas gracias, y ojalá pueda venir a más programas, que pueda estar presente, hablarnos de un poco de más temas. Yo sé que usted tiene muchísima experiencia y que pues va a venir en otras ocasiones para nutrirnos y para enseñarnos cómo hacer política. Al contrario, es un gusto saludar a todo el auditorio y pues claro, ahí les invitamos a que compartan para que más gente se dé cuenta, se participe, y al contrario, yo estoy muy agradecido y además sé que va a seguir siendo un éxito este programa. Esto fue La Senda de Hermes y hoy hablamos sobre pluralidad. Hasta luego, humanos.